Y antes de continuar viendo más comandos, sería interesante estudiar cómo funcionan todas las herramientas de zoom de nuestro AutoCAD. Bueno, el comando para hacer zoom es zoom. Como se usa mucho, la Z es la abreviatura. En cuanto a los botones, tenemos unas herramientas de zoom que las tenemos aquí arriba, como son el encuadre, el zoom en tiempo real, la ventana, este es un menú desplegable que si apretamos durante un segundo se despliegan todas las opciones de zoom, y el zoom previo. O bien lo tenemos en menú ver zoom, con todas las opciones que tenemos ahí. Desde que tenemos ratones con rueda central, pues la cosa es muy fácil, porque yo giro la rueda central y ahí donde tengo el cursor me hace un zoom. Y el botón central también del ratón, si yo lo aprieto, pues lo que me hace es también un encuadre en tiempo real. Estas dos herramientas de zoom, la verdad es que han sido una gran ventaja en el AutoCAD, pero nunca han existido, nunca anteriormente se utilizaban en el AutoCAD. No se podía hacer pues porque antes se requería muchísima memoria para hacer estas cosas. Pero ahora pues es lo más habitual. De todas formas seguimos teniendo unas herramientas de zoom que las vamos a ver pues simplemente escribiendo el comando pues zoom Z. Uno de los más habituales que nos vamos a encontrar es el zoom todo, con la abreviatura T. Zoom todo lo que me hace es un zoom a todo lo que nosotros estamos viendo en el dibujo. Bueno, es muy parecido al zoom extensión. Lo tenemos ahí, zoom extensión. La diferencia entre el zoom todo y el zoom extensión, los dos nos muestran todo lo que hemos dibujado. Pero el zoom todo tiene en cuenta también los límites del dibujo. Bueno, ya descubrimos, ya hablamos de lo que era límites del dibujo. Bueno. Pues son uno de los dos más habituales zooms que vamos a hacer, el zoom todo, porque además ZT o ZE y es muy rápido hacerlo. Si queremos volver a una vista anterior, pues es el zoom previo. Zoom previo. Zoom P. Un previo. Os debo recordar que también las órdenes de zoom son transparentes y entonces nosotros podemos acercarnos rápidamente a un objeto, por ejemplo, haciendo zoom en tiempo real, y coger un punto y acercarme a otro punto para acabar una línea. Eso quiere decir que son transparentes, que no terminamos la orden en la que estábamos para hacer, para poder elegir los puntos correctamente. ¿Qué otras órdenes tenemos interesantes de zoom? Pues la más habitual, la que tenemos por defecto con el comando zoom, es el zoom ventana. Es decir, yo hago una ventana y se me va directamente a aquello que hemos hecho. Hago un zoom previo. Uno de los más habituales. El zoom ventana, que también lo usaremos mucho. El zoom escala, que también está por defecto, es decir, el zoom escala, pues simplemente yo lo que hago es pongo el factor de escala que quiero hacer, zoom 2x. Quiere decir que he hecho un zoom con la ampliación de 2. Zoom 0,5x y me alejo hacia atrás. Son unos zoom relativos. Cuando trabajemos con el espacio papel, veremos que el zoom 5xp, que es la otra opción, zoom en factor del espacio papel, equivaldría a una especie de escala cuando estemos trabajando en presentaciones. Lo veremos porque es interesante a la hora de encuadrar dibujos dentro de nuestras láminas de papel. Pero aquí en el espacio modelo no tiene mucho sentido. También podemos seleccionar un objeto
hacer un zoom objeto, ¿no? Zoom objeto, seleccionar un objeto o una serie de objetos y entonces se encuadra hacia ese objeto que nosotros estamos haciendo. Y por último, bueno, tenemos el zoom centro, que también es un zoom por factor, un centro, en el que yo marco el centro de lo que quiero ver y le digo el factor de ampliación, 10. Y entonces se me aumenta por 10 aquello que yo he clicado. Hacemos un todo. Y luego antes usábamos mucho lo que era el zoom dinámico. Que necesita un poco de práctica porque vemos así, hay una serie de pantallas de recuadros verde, azul, y con el botón izquierdo del ratón vamos cambiando el tamaño de la ventana que queremos ver y con sucesivos clics vamos ajustando esa ventana. Y cuando hemos acabado, pues le damos al botón de la derecha y nos encuadra. ¿De acuerdo? Los botoncitos de zoom en tiempo real me permite hacer lo mismo que hacemos con la rueda del ratón, pero pues cuando nosotros no tenemos ratones con rueda central o por ejemplo cuando estamos trabajando con un portátil y estamos trabajando sin el ratón. Normalmente los portátiles solo tienen dos botones en el trackpad. Pues si nosotros quisiéramos hacer un zoom, pues podríamos venir al botón para clicar y acercarnos y alejarnos. Lo mismo con el del encuadre. Como no tenemos botón central, podríamos encuadrar. Y estas son todas las herramientas de zoom. Normalmente seguiremos usando las de acercarnos y las de alejarnos en tiempo real con la rueda del ratón. Una última cuestión. Si nosotros pues nos alejamos mucho y luego intentamos acercarnos mucho a una entidad, es posible que veamos polígonos. ¿Ves? Aquí en esta curva pues estamos viendo el dibujo no como un círculo sino como un polígono. Para esto el AutoCAD tiene dos órdenes para poder recalcular todo el dibujo. Una es redibuja y otra es regen. Yo solo uso la de regen porque directamente con la abreviatura RG regeneramos todo el dibujo y me vuelve a hacer todos los cálculos del dibujo. Como ahora los ordenadores son muy potentes, pues con el regen se calcula todas las entidades para la vista en la que estamos trabajando. Entonces no nos olvidemos del comando regen, que nos va a resultar muy útil.